Estamos en Conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Bienvenidos y bienvenidas todos a Corresponsales de los Derechos Humanos, un programa del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos que todos los martes nos conecta con personas que de distintas partes del mundo trabajan temas de memoria y derechos humanos. Hola a todos y todas quienes se conectan a esta transmisión. Tal como veíamos en el video, durante septiembre lo acompañaremos con contenido especial para activar la memoria junto al museo. En estos tiempos de emergencia sanitaria, el Museo de la Memoria prepara contenido especial sobre memoria y derechos humanos para que puedan seguir participando junto a nosotros desde sus casas. Y en la plataforma conectadosconlamemoria.cl podrán encontrar recorridos virtuales por el museo, series, películas, archivos radiales, materiales educativos. Así que los dejamos a todos y todas invitadas a visitar la página conectadosconlamemoria.cl. Durante el mes de septiembre quisimos dedicar este espacio de corresponsales de los derechos humanos a distintos sitios chilenos de memoria para conversar sobre sus distintas experiencias y desafíos en el trabajo por la memoria y los derechos humanos. Sin más preámbulo, le presento a quienes nos acompañan a esta conversación el día de hoy. Estamos con Erika Hennings, integrante de la mesa de trabajo del sitio de Memoria Londres 38, y Pedro Ramírez también, presidente de la corporación Memoria Borgoña. ¿Cómo están? Tienen que activar su Tenemos que micrófono. activar el micrófono. Muy bien, Sí. gracias. ¿Cómo están? Hola a todos y a todas. Hola Gabriel, hola Pedro. Muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar entonces con esta interesante conversación que tenemos para ustedes el día de hoy. Como vamos a hablar de sitios de memoria, contamos que posterior al golpe de Estado, la dictadura utilizó centros clandestinos de represión, tortura y exterminio para llevar a cabo crímenes de lesa humanidad. Las comisiones de verdad en Chile identificaron más de 1000 centros de represión y tortura. Hoy en día, algunos de estos lugares donde se cometieron graves violaciones de los derechos humanos, hoy se han transformado en sitios de memoria abiertos a la ciudadanía, gracias a una incansable labor de agrupaciones de familiares de las víctimas, organizaciones sociales y también organismos de derechos humanos. Estos espacios han sido resignificados para mantener viva la memoria, lucha y sueños de quienes allí permanecieron. En torno a esto me gustaría comenzar preguntándole a ti, Erika, cuál es la principal contribución que hoy en día hacen los sitios de memoria a la sociedad chilena en su conjunto? Creemos nosotros como Londres 38 que es súper relevante el rol de los sitios de memoria y sobre todo de memorias que están en acción permanente, transformadora, en contacto con las memorias y luchas del presente también. Luchas que tienen como un referente o que se conectan y conversan con las memorias del pasado. En ese sentido, creemos que nuestra contribución, pretendemos, luchamos por ello, sea el respeto de los derechos humanos, sea a una contribución también a un Chile
más digno, un Chile justo. Creemos que eso es nuestra contribución en un trabajo obviamente conectado con la sociedad toda y sobre todo con la sociedad organizada. Pedro, ¿cómo han visto ustedes, cómo crees tú que es la principal contribución que tienen los sitios de memoria en Chile? Bueno, nosotros pensamos que sin memoria no hay hoy y menos hay mañana. Eso es indudable. ¿No es cierto? Que todo lo que ocurre ahora, nuestra labor es muy importante, y la labor de la memoria en general de la sociedad, digamos. La memoria no debería ser un tema especialista, ni encerrarse, siendo muy importante la academia, la universidad, los mismos sitios de memoria, ¿no es cierto? Debiera trascender por el valor que tiene en sí, ¿no es cierto? Eso nosotros la experiencia, ¿no es cierto? Sitios como Londres 38 nos han marcado el camino a nosotros que estamos comenzando, por así decir, desde el 2016 que nosotros estamos en la lucha por recuperar el ex cuartel Borgoño de la CNI. Es una lucha, ¿no es cierto?, titánica, y es una lucha por la memoria. Y la lucha, la memoria no es pasado solamente, es fundamentalmente presente. Nosotros lo vemos y lo hacemos desde esa perspectiva. Claro, el cómo vivimos hoy tiene que ver un poco con lo que vivimos en el pasado, y eso se recoge un poco en los comentarios que ambos nos indican. En ese sentido, Erika, preguntarte cuál es la vinculación que tienen directamente con las demandas del Chile de hoy. ¿Cómo se vincula esta memoria histórica con este resurgimiento y este trabajo que han desarrollado ustedes, la defensa de los derechos humanos en la actualidad? Mira, tal vez señalar que nosotros como sitio de memoria, como espacio de memoria, creemos primero esencial que la memoria no se quede estática en los hechos traumáticos, que son sin duda relevantes, porque digamos en Londres 38 fue un sitio de represión, de tortura, de desaparición, pero creemos también muy importante rescatar las luchas del pasado. Y esas luchas del pasado queremos conectarlas con las luchas del presente. Y en ese sentido, nuestro trabajo de conexión, de interacción, de participación con las luchas del presente son regulares, son permanentes. Tenemos a través de distintas actividades, por un lado, mira cómo conectamos las investigaciones, por ejemplo, respecto de los perfiles sociopolíticos de las víctimas de Londres 38 con su inserción en territorios. Y ahí en esos territorios se conectan con lo que son las luchas en los territorios en el presente, desde las memorias de las víctimas, desde las memorias de lucha de las víctimas, conectada con las memorias y con las acciones de la organización en los territorios, por ejemplo. Pero también hemos tenido trabajo con la coordinadora feminista, con las feministas en general, porque también nosotros estamos transitando, siempre hemos tenido la perspectiva feminista, pero hoy día estamos transitando de una manera más reflexiva, más, desde una comprensión más consciente, y también con los migrantes en lucha. En fin, a nosotros como Londres 38, que es un sitio que es sitio de memoria por lo que sucedió ahí, y sucedió ahí porque llevaron a las personas que tenían un involucramiento político, social, creemos que no podemos estar ajenos de lo que sucede hoy. Tuvimos durante el estallido social un trabajo con, por ejemplo, con el MCR, que es el Memoria, hoy se me olvidó el concepto, Salud en Resistencia, esa es la idea, porque ese grupo de jóvenes profesionales de la salud, y de la salud física como también psicológica, tenían el concepto que fuimos trabajando también conjuntamente de recuperar a las personas que estaban siendo agredidas, reprimidas durante la revuelta, para atenderlas y recuperarlas para nuevamente volviesen
a la resistencia y a la lucha. Ese es nuestro trabajo permanente de conexión con las luchas del presente. O sea, no tiene sentido para nosotros, aquí termino para dejar la palabra, no tiene sentido una memoria estática, una memoria, porque la memoria por sí misma y la evocación de los hechos de memoria por sí misma no garantiza el nunca más ni eso. Un poco es como el trabajo de Londres 38. Pedro, ¿tú cómo has visto este trabajo? Esta vinculación de las que nos habla Erika directa que debe existir con el presente en el fondo. Claro, de todas maneras. Bueno, nosotros estábamos trabajando dos proyectos al minuto del estallido social, ¿no es cierto? Que era las baldosas por la memoria, que las instalamos antes de la pandemia afuera de Borgoño, y también estábamos echando a andar nuestra parte audio, el rescate, ¿no es cierto?, de documentación, el centro de documentación nuestro, al amparo, ¿no es cierto?, de otros espacios de sitios de memoria que tienen mayor experiencia, como firmamos de hecho un convenio con Villa Grimaldi para hacer un trabajo de documentación. Entonces, nosotros consideramos, ¿no es cierto?, que el trabajo de la memoria y la vinculación, de hecho tuvimos participación bastante en nuestro lado femenino, que es el mayoritario. A mí me enviaron a los leones, soy el minoritario. El mayoritario participó muy activamente en lo que fue, ¿no es cierto?, ese impresionante 8 de marzo del 2019, que fue el preludio, ¿no es cierto?, de lo que vendría en octubre, indudablemente. Estamos vinculados con todas las luchas. Nosotros, nuestra declaración de principio dice ahí, ¿no es cierto?, que estamos en la lucha por los derechos humanos y por los derechos sociales. ¿Ya? Eso es parte de nuestro compromiso. Así es, este compromiso también de los sitios de la memoria con la ciudadanía debe ser también un compromiso del Estado, y no es solamente un compromiso del Estado con la sociedad chilena en su conjunto, sino que también es algo que está establecido en el derecho internacional de los derechos humanos. Así lo establecen también los conjuntos de principios para la protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, que establecen de cierta manera que el Estado tiene el deber de recordar, y existe también un derecho ciudadano a la memoria, que la ciudadanía tiene el derecho de ejercer esa memoria. En ese sentido, y entrando un poco al rol que tiene el Estado respecto a los sitios de memoria y a las políticas de memoria en general, me gustaría preguntarte, Erika, ¿cuál para ti crees que es el rol del Estado respecto a los sitios de memoria? Bueno, creemos que el Estado, estamos convencidos que el Estado tiene un deber de definir políticas de memoria, por un lado. Por otro lado, creo que con un concepto de memoria integral, con una preocupación de la recuperación de los sitios de memoria que han sido señalados y que van emergiendo distintos otros, como fue el caso de Obispo Rego, por ejemplo. Luego creemos también que el Estado tiene el deber de considerar la participación de la sociedad toda, de las víctimas, por supuesto, de la sociedad organizada, pero en general, porque, digamos, respecto de las represiones, han sido los países en su conjunto afectados por esto. Por tanto, digamos, el Estado tiene ese deber de recuperación, de memoria integral, de participación de la sociedad toda, de las víctimas, de financiamiento, para poder realmente lograr una gestión que sea sustentable, que permita justamente que estos espacios, que estos sitios de memoria puedan trabajar garantizando la promoción de los derechos integrales, de los derechos humanos, de los derechos a la lucha también. En ese sentido, creemos que el Estado, por supuesto, que está en debe respecto de este deber. Está en debe también porque precisamente esta idea del nunca más también implica una responsabilidad del Estado.
¿Cómo lo ves tú, Pedro, este rol que debe cumplir el Estado respecto a los sitios de memoria? Bueno, el primer rol del Estado para nosotros y para todos los que estamos en este lado, en esta vereda, ¿no es cierto?, es el Estado debiera respetar los derechos humanos. Partamos de ahí, debiera garantizarlo, ¿no es cierto? Y no solamente estamos hablando de los derechos políticos, ¿no es cierto?, los derechos sociales, ahí estamos hablando, hasta en esto el Estado chileno es subsidiario, hasta en materia de derechos humanos y de memoria, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos una ley que resguarde los sitios de memoria, ¿no es cierto? Los sitios de memoria han sido vandalizados durante este periodo, ha sido como la respuesta de sectores, ¿no es cierto?, negacionistas, fascistoides, ¿no es cierto?, que han vandalizado yo pienso que nosotros pensamos como Borgoño, ¿no es cierto?, que el primer deber del Estado, primero, respetar los derechos humanos, y en cuanto a los sitios, ¿no es cierto?, debiera existir una ley de sitios de memoria que se dilata en el tiempo, y también nosotros hemos denunciado muchas maniobras que han tenido los gobiernos, ¿no es cierto?, que son los administradores del Estado, que muchas veces han tratado de cooptarnos para sus intereses, que no son los intereses de los sitios de memoria. Claro. Y somos muy críticos de aquello y del rol que juegan, ¿no es cierto?, de las instituciones del Estado que deben velar por los derechos humanos, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, donde separamos lo que es la labor de los trabajadores de lo que es el director y el directorio. ¿Ya? ¿Y qué decir de la Subsecretaría de Derechos Humanos? Es patético, pues es casi un mal chiste en un mal momento, que exista una Subsecretaría de Derechos Humanos y todas las violaciones a los derechos humanos que han existido, sobre todo en este periodo de estallido social, ¿no es cierto? Si uno dice que siempre es malo hacer comparaciones, pero si uno ve el rol que ha jugado, ¿no es cierto?, la Defensoría de la Niñez, por ejemplo, uno tendría que sacar el sombrero. Claro. Y es súper importante el rol en justamente lo que mencionas de los sitios de memoria, que es un trabajo no desde el Estado, sino que es la sociedad civil organizada la que levanta todo este trabajo. Existe también consenso que los sitios de memoria aportan al esclarecimiento de la verdad. Como, y lo conversamos recién antes de comenzar este programa, el tema de las modificaciones estructurales que distintas entidades han querido hacer al interior de los sitios. Pasó en Londres 38, que en un inicio se modificaron, se cambió la numeración, por ejemplo, del sitio, se hicieron modificaciones estructurales, y también ha ocurrido con Borgoño, pasó también en Argentina con nuestros compañeros y compañeras de la ESMA. ¿Cómo, Erika, pregúntate a ti, cuál es de este rol de los museos en el esclarecimiento de la verdad? Mira, claro, Londres 38, como tú bien señalas, desde el primer momento fue señalado por las propias víctimas que estaban, digamos, detenidas en Londres 38 en los años 70. O sea, desde ese momento comienza a ser señalado, razón por la cual se preocupa entonces la dictadura de hacer unas borraduras y cambiar el nombre. O sea, tan absurdo como que pasábamos del número 36 al 40. Y en ese sentido nosotros... y la organización de las víctimas en su momento, las agrupaciones de familiares y distintas organizaciones comenzaron a marcar Londres 38 como 38, por ejemplo, y nosotros hicimos, digamos, un proyecto de intervención en la calle porque estaba ocupado por el Instituto O'Higginiano. Y en ese sentido dimos cuenta de lo que eran esas borraduras, que hoy día se repiten con negacionismo, como planteaba Pedro, no sé, con un Estado, un gobierno permisivo respecto de lo que han sido durante la pandemia, pero también antes de ir a rayar los sitios, de borrar, de escribir, digamos, distintas cosas, incluso con la araña de Patria y Libertad. En ese sentido, digamos, los sitios regularmente están trabajando por impedir esas borraduras, ese negacionismo, que más que vandalismo es negacionismo, planteamos nosotros,
así como también cuestiones bien concretas, como dije antes, hay proyectos de investigación que están regularmente, digamos, aportando a la memoria y a la verdad desde una óptica, digamos, colectiva, también con querellas, particularmente respecto de lo que es toda la verdad y toda la justicia, con campañas como Toda la Verdad y la Justicia, pero con investigaciones al mismo tiempo. Tenemos querellas respecto del destino final, de lo que fue la inhumación, porque hasta ahora, a diferencia de lo que pudiera creerse, de 1193 víctimas desaparecidas, solo un 10% ha sido hallada e identificada, y para el resto las investigaciones no han dado cuenta de qué pasó con las víctimas, y tenemos entonces querella respecto de eso. Es otra forma de contribuir a la verdad. Las campañas, como dije, que dan cuenta también, por ejemplo, del número de víctimas que hubo durante, durante la revuelta, así como también nosotros estamos regularmente investigando lo que está sucediendo durante este periodo de estado de sitio o de estado de excepción, que de manera, digamos, bien brutal, nos damos cuenta de la cantidad de detenciones que han habido aprovechando, digamos, este periodo y este estado de excepción, de sobre, no sé, mira, no recuerdo el número exacto, pero sobre 20.000 personas detenidas, y me quedo corta, además de todas las víctimas. Entonces estamos regularmente a través de distintas formas de difusión, con folleterías digitales, dando cuenta de esta verdad que pretende ser ocultada, borrada, negada. Ese es como nuestro foco. Ha sido súper esencial el trabajo que ustedes han levantado, sobre todo en las comunidades digitales desde el sitio de Memoria Londres 38. Pedro, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves cómo aportan los sitios de memoria al esclarecimiento de la verdad? Y también cómo evidencia estas tensiones que existen con estos atentados que hemos sufrido constantemente, que han sufrido constantemente los sitios de memoria, no solo acá en Santiago, sino que a lo largo de todo Chile. Dimensiona tú. El cuartel Borgoño era el cuartel central de la CNI, ¿no es cierto? Ahí se hacía inteligencia, de ahí se planificaron, ¿no es cierto? Operaciones de exterminio, se torturó, se detuvo. Dimensiona tú lo que significaría para la verdad histórica de este país que, ¿no es cierto?, el cuartel Borgoño pasara a ser un sitio de memoria, ¿no es cierto?, en manos de quienes, ¿no es cierto?, debieran administrarlo. Organizaciones de derechos humanos, organizaciones de la comunidad de independencia, por ejemplo. Para comentarle a quienes nos destruyeron... ¿ah? Solamente para comentarle a quienes nos escuchan y hacer un poco la diferenciación, Memoria Borgoño, la corporación, no cuenta con el espacio físico, a diferencia de Londres 38 y otros sitios de memoria. Así que, Pedro, si nos puedes contar un poco sobre eso. No cuenta por voluntad del Estado, porque mira tú que está en manos de la PDI, de la Policía de Investigaciones, que en todo esto de la represión quiere pasar piola y hace una muy buena campaña de imagen, de lavado de imagen, ¿no es cierto? Si tú lees Retic, ¿no es cierto?, tú descubrirás que la Policía de Investigación está en el tercer lugar como el organismo represor más grande que hubo durante la dictadura. Te decía, en el cuartel Borgoño se destruyó el edificio principal, donde se detenía, se torturaba, ¿no es cierto?, los testimonios que tenemos los compañeros y compañeras que estuvieron ahí, que sobrevivieron a ese lugar, ¿no es verdad? Se destruyó el edificio nuevo que hay ahí, era el cuartel principal. Ahora, la savia nueva que se ha incorporado a esta lucha por la memoria, ¿no es cierto?, nos han dicho los compañeros y compañeras que son antropólogos, arquitectos, que las huellas que aún hay ahí, ¿no es cierto?, que sobrevivieron al horror y a estos tiempos y todo lo demás, nos ayudarían mucho a la verdad.
a la verdad. También a los Fíjate, procesos de justicia. fíjate, algunos tips, ¿no es cierto? La historia decía que el cuartel Borgoño era el cuartel central de la CNI, ¿no es cierto?, que se creó en tal época, el 77, cuando se terminó la DINA. ¿Ya? La verdad, ¿no es cierto?, de la lucha de los familiares demostraron que la DINA ya ocupaba Borgoño. El primer detenido desaparecido, ¿no es cierto?, que tenemos memoria en Borgoño es Vicente García, ¿ya?, que fue detenido y hecho desaparecer por la DINA en el cuartel Borgoño. ¿Te fijas? Y esas verdades son las que son, digamos, eso nos incentiva a seguir peleando, luchando, porque ese es un lugar, digamos, privilegiado. Quiere decir, cómo se perdieron y cómo se han destruido la documentación que había ahí. ¿Y cómo se comercializó? Nosotros sabemos que hay universidades que compraron los documentos de Borgoño de la CNI, del cuartel central de la CNI. ¿Ya? O sea, para la verdad, mira, la verdad legal de la mayoría de los procesos está en el Valech, los informes Valech. ¿Ya? Pero esa verdad es la verdad legal. Pues. Nosotros sabemos, los que estuvimos ahí, los que participamos de todo lo que ocurrió en este país, sabemos que esa es la verdad legal, no es ni la verdad histórica y no es nuestra verdad, que nosotros tampoco la queremos imponer, queremos darla a conocer, que la sepa el mundo, que lo sepan los jóvenes, que lo sepan. Es nuestro compromiso más vital con nuestros compañeros detenidos, desaparecidos, ejecutados y todo lo demás. Y grandes avances en la materia se han realizado precisamente por el trabajo que se ha hecho desde la sociedad civil y que han hecho los propios sitios de memoria, más allá de la voluntad del Estado, como tú bien comentas, Pedro. En ese sentido, Mira, me gustaría... disculpa, para terminar, es tan inmoral el Estado chileno, ¿no es cierto?, que la CNI fue la que le entregó el cuartel Borgoño a investigaciones. La CNI, no fue bienes nacionales. Claro, aún más complejo el escenario. Ahí, Erika, preguntarte a ti cómo, que ya cuentan con este espacio físico, para que la gente pueda conocer un poco cuál fue toda la labor del sitio de memoria que emprendieron para la recuperación del espacio. También hubo una serie de disputas y harto trabajo también de ustedes en la recuperación del espacio. Sí, bueno, como señalé antes, Londres 38 comienza a ser marcado como un sitio de represión, como un centro secreto de detención, tortura, secuestro, en fin, desaparición, desde muy tempranamente. Familiares de personas que estaban ahí detenidas fueron, golpearon la puerta. Después, en los años 80, se hicieron varias acciones tratando de marcar el lugar, de mostrar, digamos, las víctimas que allí habían estado, y luego a través de los años, en los años 90, una jueza hizo 2 inspecciones, también fue el ministro que tenía una investigación respecto a los 119, Servando Jordán, hizo una inspección también del lugar. En los 90, como digo, en 2 oportunidades se hizo peritaje en el marco del caso Chanfrós, y llevó incluso a gente de la DINA como Krasnov, Godoy García, Vázquez Zapata, el Troglo, que se confrontaron con víctimas que habían sido detenidas en Londres 38, eso en los 90. Y luego, en los 2000, comienza de manera, digamos, sistemática, regular, permanente, colectivos de familiares, de víctimas, de amigos, de militantes por la memoria, a marcar en Londres 38, que estaba en manos del Instituto Giginiano y que quería venderlo, y que iba a ir a remate, en fin, todo un problema que comenzamos a visualizar y empezamos a exigir la recuperación de Londres 38 para hacer un sitio de memoria. Y ahí permanentemente se iba todos los jueves o los miércoles, no recuerdo bien, pero nosotros, el colectivo del cual yo era parte,
También hicimos un trabajo de sistematización de toda la información que había respecto del sitio y lo presentamos para que fuera declarado monumento histórico. Y fue, digamos, monumento histórico. Y luego, digamos, a instancias de estos colectivos, se forma una mesa de trabajo con el Estado, el gobierno, Ministerio de Bienes Nacionales, el Programa de Derechos Humanos de la Presidencia, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior en ese momento, con el MOP, con la Dirección de Arquitectura y con las universidades de Santiago y Universidad de Chile, más los colectivos, se instala una mesa de trabajo que comienza a trabajar un proyecto para Londres 38. Y es así como nos constituimos entonces en una organización que recupera Londres 38 y nos entrega en Londres 38 con un proyecto de memoria, tal vez con un foco distinto, no en la victimización, pero sí en una memoria en acción, en la lucha, en memorias resignificadas en el presente. Hay todo un proceso de lucha con un concepto además de que, y me parece importante señalarlo, que no lo he señalado, un concepto de, además de que somos todos constructores de memoria, todos somos portadores de memoria. Los chicos, los niños, niñas y adolescentes, los niños y niñas también son portadores de memoria, de las memorias que traen de sus abuelos, de sus tíos. Claro. Exacto. En ese sentido, creemos que es súper importante la lucha que está llevando Borgoño para la recuperación de los sitios. La lucha, digamos, mancomunada de sociedad civil organizada y víctimas, personas, etc. Una lucha histórica en el fondo de los sitios de memoria en toda esta recuperación. Me gustaría dar paso para leer algunos comentarios que nos llegan desde redes sociales. Raúl Marín nos manda saludos desde Lima, Cisa Cori saludos desde Copiapó, Rodrigo Sepúlveda dice un saludo afectuoso, especialmente al compañero Pedro Ramírez desde Graneros, sexta región, memoria, verdad y justicia. Miriam Medina nos comenta, los sitios de memoria tienen que ser defendidos y activos. Esther Sepúlveda nos comenta, la memoria es la superficie firme que debe tener todo país para avanzar hacia un pleno desarrollo de su sociedad. Muchos cariños a todos los compañeros que exponen, especialmente a nuestro compañero Pedro Ramírez. Esther Sepúlveda nos comenta, la memoria permite sostener la vida de los sobrevivientes de la dictadura militar ocurrida en Chile, buscar la justicia, velar para que estas instituciones de tortura no se repitan, por eso memoria es vida para continuar. También Nancy Elgueta nos envía un saludo desde Concepción y nos comenta que la represión y golpe emocional que quedó plasmada en mi niñez jamás será olvidada. Lo recuerdo con dolor y también con esperanza que este octubre bendito sea un cambio real con nuestro apruebo, para que realmente nuestros derechos nunca más sean atropellados y aplastados. En el fondo, con estos comentarios también nos evidencian que en la misma sociedad chilena los vínculos están. La memoria, como comentábamos recientemente, nunca va a ser solo pasado, sino que tiene una vinculación directa con las luchas del presente. En esa vinculación con el presente, me gustaría preguntar y partir por Pedro, ¿cuál es el rol que cumplen los sitios de memoria en la educación en memoria y derechos humanos? Muy importante. Primero, partir por llamar las cosas por su nombre y no seguir hablando más, ¿no es cierto?, del gobierno militar, del régimen militar y todo lo demás. Una dictadura, que es una categoría social, es una categoría sociológica, histórica, todo lo que ustedes quieran. No es un adjetivo, no es blanco-negro. ¿No es cierto? Una dictadura es una dictadura. Aquí en la Quebrada del Ají, ¿no es verdad? Una dictadura cívico-militar. Hay mucho que hacer en estos 30, ¿no es cierto?, años post-dictadura. No se le ha hincado el diente a nada, ni a las mallas curriculares de los organismos represivos, siguen teniendo la misma y lo hemos visto desatado, ¿no es verdad?, en el plano, porque no solamente tenemos que hablar de la malla curricular de la enseñanza básica, media, tenemos que hablar de los organismos y pensar y hablar, ¿no es cierto?, del rol de la Fuerza Armada en esta etapa del desarrollo de nuestra sociedad. Así que los sitios de memoria cumplen un rol muy, muy importante, muy, muy importante.
¿no es cierto? Yo me recuerdo que en los primeros años ¿no es cierto?, de esta democracia pactada, ¿no es verdad?, se produjo un fenómeno al interior de los institutos armados, donde sus autoridades tuvieron que, ¿no es cierto?, los soldados que ingresaban hablaban de dictadura. Uh-huh. Y rápidamente el alto mando reescribió la historia, pues, llamó a terreno, porque el lenguaje, ¿no es cierto?, popular de la gente, de la calle, esta ventanita que se abrió, ¿no es cierto?, de este aire que entró, que es muy importante, permeó esos lugares sagrados, que luego, ¿no es cierto?, sabemos que han sido cooptados fundamentalmente por la corrupción, ¿no es cierto? Eso ha unido a todas estas organizaciones, la represión, ¿no es cierto?, y la corrupción. Así que en términos de educación, los sitios de memoria cumplen un rol fundamental. Claro. Erika, ¿tú qué nos podrías complementar en torno al rol educativo de los sitios, desde el trabajo que han impulsado desde Londres 38? Bueno, nosotros, como dije antes, partimos de la premisa de que todas las personas somos portadores de memoria, y en ese sentido, Londres 38, en el área memorias, que sería como el área, llamémosle así, educativa, donde está el foco, aunque todo Londres 38 claro, tiene, digamos, este foco, desde ahí se realiza las visitas dialogadas que se hacen, digamos, muy enfocadas en metodologías participativas, para poder poner en vínculo lo que son los relatos de Londres 38 con las metodologías y con lo que buscan desde la educación formal también. Y en ese sentido es para nosotros muy importante el trabajo de reflexión, de acoger otras memorias, de ponerlas en, en movimiento, en acción. También tenemos los talleres de memoria, que tienen metodologías esencialmente participativas y que buscan recoger lo que son los intereses de los grupos que solicitan estos talleres de memoria, que pueden ser de la educación formal o grupos organizados de territorio u otros, digamos. Nosotros, nuestro foco está en metodologías participativas, en la interacción, valga la redundancia, con la metodología participativa, y en la reflexión. No en un concepto, digamos, de un relator que entrega claro. un conocimiento, sino que poder poner en tensión las distintas memorias. Y eso es un trabajo súper esencial desde la educación en derechos humanos, que tiene que ver con trabajar con las experiencias de las propias personas que visitan estos sitios. Para ir cerrando, me gustaría conversar ¿Puedo un hacer una poquito... pequeña acotación o no? Claro. Tengo 20 segundos. Disculpa, nosotros hemos realizado un montón de actividades en Borgoño, desde, ¿no es cierto?, recordar a los compañeros detenidos desaparecidos de Borgoño, el Día del Patrimonio, el Día del Libro, el Día de la Mujer, hemos conmemorado, ¿no es cierto?, 11 de septiembre, 4 de septiembre, toda la fecha había y por haber. Nosotros ingresábamos a Borgoño, al cuartel Borgoño, ¿no es cierto?, bajo la figura de visitas técnicas, ¿ya? Y se nos cerró el ingreso a Borgoño cuando se nos ocurrió hacer una campaña que se denominó 1000 manos por Borgoño, que fue el 8 de diciembre del 2018. Ahí la PDI se negó se negó a dejarnos entrar, nunca más pudimos entrar a Borgoño. Eso, gracias. No, gracias a ti, Pedro, de todas formas. Como les comentaba, dejar este espacio para que nos comenten un poco cómo ha sido el trabajo que han tenido ustedes directamente con la ciudadanía, cuál es la recepción de sus públicos con el contenido que ustedes abordan desde los sitios, y cuál es un poco el llamado también a que la gente se pueda sumar o pueda participar de todas las iniciativas de las que ustedes tienen abiertas o de las que pueden participar a futuro. Erika, cómo la gente puede acercarse o participar, o cómo lo ha hecho con Londres 38.
Bueno, nosotros tenemos distintos públicos, llamémosle así. Tenemos por un lado los y las visitantes que vienen de colegio en el marco de sus programas estudiantiles, con sus profesores, y con ello se producen, cierto, lo que dije antes, las visitas dialogadas, en donde ahí se dan cuenta, digamos, estos participantes que tienen el poder de la palabra, la reflexión, de la intervención, del diálogo, y no solo, digamos, como probablemente se acostumbra mucho más en los colegios, en que son receptores. Por otro lado, tenemos los talleres de memoria donde también participan, tenemos el público de estudiantes de educación superior, y tenemos los grupos que llegan de manera, digamos, voluntaria, que son generalmente grupos de jóvenes que traen la inquietud porque han escuchado que son, digamos, son más motivados por la situación política país, y que no han tenido un relato de parte de sus familiares ni de sus grupos cercanos, entonces llegan a buscar esa información y son muy dialogantes, muy reflexivos, todos son aportes, obviamente. Y luego está el grupo de pasantes que van pasando por el lugar y que descubren a través de la intervención memorial que está puesta en el suelo con las placas, que dan cuenta, digamos, de la edad de las víctimas, de la militancia de las víctimas, en fin. Y con ellos también pueden hacer un recorrido individual, solos o solas, y si no con las personas. Entonces tenemos esa posibilidad y existe a través de la página, web y también de nuestras redes sociales, la posibilidad de inscribirse y de solicitar estas visitas dialogadas o los talleres de memoria que hoy día están siendo, por razones, digamos, de la pandemia, virtuales. Y tenemos regularmente a través de las redes sociales convocatoria a las distintas actividades virtuales que realizamos, foro, conversatorio, campaña, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos, digamos, regularmente preocupados y preocupadas de tener esta interacción porque es nuestro sentido principal, la interacción con la sociedad toda. Claro, aclarar también un poco que muchas de las visitas que reciben muchas veces son iniciativas propias de los profesores que están a cargo de los cursos, porque no hay una política claro, de Estado en que todo, por obligación todos los colegios y todos los cursos vayan a visitar los sitios de memoria. Así Sí, que eso también es súper importante. se agradece esa voluntad individual Sí, ahí de los profesores. obviamente. Pedro, ¿cuál ha sido un poco la experiencia o cuál es el llamado que hacen a los jóvenes? ¿Cómo pueden vincularse con el sitio? Mira, nosotros, bueno, nosotros tenemos, está claro nuestro estatus, ¿no es cierto? Que no somos dueños, no es dueño la comunidad de derechos humanos ni la comunidad que le corresponde de independencia de este lugar. Es una lucha permanente. Aquí hay que, y yo creo que hay que hacer un reconocimiento también al Comité de Recuperación de Borgoño. La verdad que durante todos estos años, del 2016, mientras se pudo, ¿no es cierto?, ellos todos los días viernes realizaban una actividad afuera del cuartel. Nosotros una de las primeras visitas que logramos, ¿no es cierto?, hacer en Borgoño fue con los familiares, fue muy significativa y muy emotiva. De repente uno pierde la perspectiva en algunas cosas. Con los familiares, los compañeros, los 5 detenidos desaparecidos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿no es cierto?, del año 87, de septiembre del año 87. Y fue coincidente con, ¿no es cierto?, con la resolución del, digamos, judicial, que condenó a más de 30 personas, a 32 personas a pena aflictiva, en el caso de los 5 compañeros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, fueron detenidos, hechos desaparecer y según, ¿no es cierto?, de acuerdo al proceso, lanzados al mar y todo aquello, ¿no? ¿Verdad? Y en las visitas, ¿no es cierto?, técnicas, iban tantos sobrevivientes como fueron especialistas. Luego realizamos una serie de actividades, nosotros realizamos una serie de actividades, como decían antes, con motivo de diferentes conmemoraciones.
¿ya? De conmemoraciones. Y en eso la participación de la comunidad fue bastante interesante, tanto la comunidad de independencia como, ¿no es cierto?, la comunidad de derechos humanos y a nivel de la... también hemos participado de actividades que ha realizado, ¿no es cierto?, la población de independencia. En este minuto tenemos vinculación con la asamblea, ¿no es cierto?, de Juan Antonio Río, a quien estamos apoyando en su olla común y en otras actividades más dentro de lo que nos permite la pandemia, y hemos estado vinculados con diferentes organizaciones que existen, territoriales ¿no es cierto?, de independencia, y también con la escuela, con los liceos de la comuna, y se ha realizado un trabajo que ha tenido sus altos y sus bajos, pero que se valora en gran parte, en gran medida. Y también, como ambos comentan, el trabajo con los públicos no es solamente físico, como que hemos visto tanto como Memoria Borgoño como Londres 38 tienen una activa participación sociopolítica en redes sociales y en la página web, así que a todos quienes nos siguen y quieran participar también, una manera de apoyar a los sitios de memoria es también compartir y difundir las iniciativas que desde estos sitios son levantadas, así que en el caso de Londres 38 lo invitamos a seguir sus redes, @Londres 38 y también en www.londres38.cl, y en caso de Memoria Borgoño también lo encuentran como Memoria Borgoño tanto en Instagram como en Facebook y también en Twitter, Pedro, si no me equivoco. Es una manera que tienen directamente en este periodo de la pandemia, ya que no se pueden visitar los sitios, pueden hacerlo de manera virtual, y en ese sentido son una gran herramienta las redes sociales para apoyar en toda esta difusión, que de repente no tiene mucha cabida tampoco en los medios tradicionales de comunicación. Así que esa invitación se la dejamos abierta a todos y todas a participar de manera activa y digital con los sitios de memoria. Y llegamos al fin de este programa. Agradezco a Erika y Pedro por esta gran conversación y también a todos y todas quienes nos acompañaron en esta transmisión en vivo. Muchas gracias. ¿Tienen alguna Muchas última gracias por la palabra? oportunidad. Sí. Yo quisiera decir que nosotros para el 11 de septiembre trabajamos con el colectivo Papelillo, que hace unas intervenciones tipo stencil, instalaciones, que se llaman así, no conozco mucho, y se hizo, como no se podía hacer la velatón que toda la gente, digamos, Varios lugares, hace, claro. y entonces se hizo una instalación con una mano gigante, y con unas velas, así que si pasan por Londres 38, que la pasen a ver, está muy hermosa. Pedro, ¿alguna última palabra? Sí, gracias. Que no sean las últimas, pues, No, por este evento. Ya, seamos más optimistas. Se agradece el espacio, ¿no es cierto? Y Sí. Memoria Borgoño, ¿no es cierto?, no solamente invita a los jóvenes. Mira, premeditadamente yo no di ningún consejo a los jóvenes, sobre todo con las lecciones que nos han dado los jóvenes después del 18 de octubre. Yo pienso favor, que... no. Claro, yo pienso que tenemos que acordarnos aquí, un pequeño consejo que me daba mi abuela cuando hablaba mucho. Me decía, mira, mijito, usted tiene 2 ojos, 2 oídos, 2 orejas y tiene una sola boca, así que escuche más de lo que habla. Yo agradezco la invitación, ya como Memoria Borgoña. Y nos volveremos a ver. Encantado, Erika, de haber compartido contigo. Igualmente, Pedro, yo tengo un vínculo muy fuerte con Borgoño. Y muchas gracias. Y Lo sabemos. no quiero olvidar de agradecer también a los jóvenes estudiantes que nos también enseñan y mucho. Tenemos mucho que aprender de ellos, de los jóvenes. Agradecemos a ambos, Pedro, a Erika, saludos también a sus respectivos equipos y muchas gracias también a todos los que nos siguieron en porque seguimos siendo jóvenes y rebeldes. Gracias por la invitación. Chao, Nos vemos. Chao.